Cuando la vida de un campeonato sobrepasa al menos las 2 décadas, no es de extrañarse que haya tenido significantes cambios de diseño. Los cambios de diseño son de lo más común en el mundo de los campeonatos, una considerable parte de estos han sufrido uno al menos una vez, ya sea para darles un aire fresco, o porque el cinturón predecesor termina resultando demasiado anticuado. Un ejemplo podría ser en el episodio anterior de la serie, donde dimos un viaje por los diferentes diseños y versiones que ha tenido el campeonato intercontinental de la WWE. Sin embargo, otro de los cambios de diseño que se conocen, son los llamados cinturones personalizados o customizados. Estos son pensados desde su concepción, para que un luchador en específico los posea durante sus ostentaciones, y en el tiempo que son utilizados, el diseño principal técnicamente no está desactivado. Durante el paso del tiempo, ha habido muchos diseños personalizados, los cuales han servido para ayudar a los personajes de sus respectivos portadores, y o para crear storylines a base de estos. En el día de hoy, vamos a darle un vistazo a los diseños customizados, más trascendentales que han existido en este negocio. Yo soy Onferuaner, y les doy la bienvenida a todos ustedes a este video, esperando que les guste. Stone Cold Steve Austin, siempre ha sido el dolor de cabeza para cualquier autoridad, y un sujeto que hace lo que desea con lo ya establecido. Cuando Austin se hizo por primera vez con el campeonato de la WWF en WrestleMania 14, recibió el cinturón Winged Eagle de Shawn Michaels, pero la noche siguiente, Vince McMahon le entregaría un nuevo diseño, el conocido como Big Eagle, o Attitude Era Bell. La serpiente cascabel usaría ese durante todo su primer reinado, y parte del segundo, pero en el Raw del 27 de julio de 1998, es decir, el Raw después de Fully Loaded, él dejaría en casa el Big Eagle, y en su lugar se presentaría con un diseño totalmente nuevo, el más tarde apodado como Smoking Skull Belt, por su traducción el cinturón de la calavera humeante, o calavera fumadora. La historia detrás de la creación de este cinturón es muy curiosa, según reveló Austin en su podcast, él se encontraba tras bastidores con los miembros de Legion of Doom, Hawk y Animal, quienes le estaban dando consejos para sus presentaciones y para su personaje. En la plática, surgió la idea por parte de uno de los Road Warriors, de que Steve debería tener su propio cinturón, para dejar en claro que su personaje es el de un sujeto que no sigue las reglas, y a él le encantó la idea. Austin le encargó a Joe Marshall, que le hiciera un cinturón con un arte, que fuera de acuerdo a su personaje, él mismo pagó por ello, y J-Mar le preparó 2 versiones, una dorada y otra plateada, aunque al final solo fue utilizada la primera. Se suele decir que todo esto pasó, sin que el mismo Vince lo supiera, por lo que el jefe al ver lo que había hecho Stone Cold, estaba muy enfadado, y le ordenó que volviera a usar el Big Eagle. Este obedeció sin negligencia, pero la acción ya estaba cometida, y miles de fans vieron y amaron la versión del Smoking Skull. Debido al feedback tremendo, Vince estuvo obligado a replantearlo, y terminó permitiendo el uso del diseño en televisión. Realmente, nunca se llegó a confirmar que esto realmente haya sucedido, pero en todo caso es una anécdota muy interesante. Acerca del cinturón, este era de un strap negro con un backing blanco. Poseía en la placa principal, un cráneo con humo saliendo de sus ojos, en su frente el logo de la federación y una cruz, y a sus lados serpientes de cascabel. En la parte superior estaba la palabra World, dentro de un background negro, y en la parte inferior las palabras Heavyweight Champion, en un lazo negro. Los bordes estaban adornados de alambres de púas, y toda la placa central estaba repleta de líneas negras que se mantienen sin tocar ninguno de los elementos mencionados, dando la sensación de que eran, o una pared, o más alambres de púas. En cada lado poseía 2 side plates, las más cercanas a la main plate, tenían una calavera con humo y serpientes de cascabel, había 2 logos de la WWF, uno incompleto en la parte superior, y el otro más pequeño, dentro de la calavera. Las side plates más alejadas, solo se conformaban del contorno de pared o púas, otro logo de la empresa, y la palabra Attitude de color rojo. De hecho, todos los logos del cinturón, eran de color rojo.
El Smoking Skull duró en su primer run del 27 de julio hasta el 28 de septiembre de 1998, que fue la noche después de que Austin perdió el campeonato en la triple amenaza con los Hermanos de la Destrucción. En esa noche, Vince fue el que lo portaba, y al final del show se lo llevó a su casa para no saber más de él. No sería hasta el Raw después de WrestleMania 15, cuando el diseño volvería a ser mencionado, debido a que el recién 3 veces campeón Stone Cold no quería usar el Big Eagle, lo que quería era que Vince le devolviera cierto objeto que le había decomisado. Todo esto sirvió para la storyline rumbo a Backlash de Austin y The Rock, con un Rock que se había adueñado del cinturón, una parte muy personal de su rival. Incluso, en un segmento lo arrojó al río, cosa que realmente no repercutió, porque a la semana siguiente, Rock seguía llevándolo. Ya en el pago por ver, el hombre del 3-16 retuvo, y el mismo Vince, fue el que le devolvió su cinturón, guardando nuevamente el Big Eagle a partir de esa noche. En Over the Edge, el Undertaker conquistaría el campeonato de la federación, y esa noche saldría de la arena con el Smoking Skull. Taker solo lo utilizó como campeón por un tiempo, pero rápidamente trajo de vuelta el Big Eagle, aunque solo fue temporalmente, pues Steve recuperaría el campeonato, y traería de vuelta su diseño en Fully Loaded. En SummerSlam, Mankind ganó el oro máximo, y también salió de ahí con el Smoking Skull Belt, pero directamente en el Raw siguiente ya aparecería con el Big Eagle. Ese sería el final del cinturón. A pesar de que en WrestleMania 17, Austin ganaría su quinto campeonato de la federación, no volvió a usar el Smoking Skull. Los únicos que poseyeron este diseño, fueron el mismo Austin, Undertaker, Mankind, Vince McMahon, The Rock y Shane McMahon. Solo los primeros 3 oficialmente como campeones. Bradshaw ganó su primer título hardcore el 3 de junio de 2002. Un mes después, en las grabaciones de WWE Heat, del 8 de julio transmitidas el 14, Bradshaw debutaría su propia versión del campeonato, y lo apodaría como el Texas Hardcore Championship. Realmente, no hay muchas imágenes legibles del cinturón. Con lo que se alcanza a ver, en la placa central tiene la bandera del estado de Texas con su nombre escrito abajo, y aún más abajo la frase de Hardcore Champion. Todo el borde de la placa central, parece estar cubierto de cuerda, y en la parte superior se ven cuernos de toro. Atrás de eso se ve lo que parecen ser las ilustraciones del Smoking Skull Belt, pues siempre se ha dicho que ese cinturón fue alterado para la creación de este, lo que seguramente es cierto, porque el backing también es del mismo blanco. En lugar de tener placas laterales, simplemente tiene piezas doradas, a cada lado una hilera inferior de 4 círculos, una hilera superior con 2 círculos y un rectángulo, y también una estrella. Aunque se reconocen 18 ostentaciones de Bradshaw como campeón hardcore, la gran mayoría de esas coronaciones, fueron en house shows que jamás presenciamos. En lo que respecta a televisión, Bradshaw tuvo 3 reinados, el primero del 3 de junio al 15 de julio, el segundo del 15 al 22 de julio, y el tercero del 22 al 29 de ese mismo mes. Además de Bradshaw, los otros luchadores que tuvieron este diseño en televisión, fueron Johnny Stamboli y Tommy Dreamer. Dreamer al ganar el campeonato el 29 de julio, seguiría portando el diseño de Texas por un tiempo, para luego deshacerse de él y traer su propio diseño personalizado. Este otro solo duró un día, el mismo día de la unificación con el Intercontinental. Al igual que el otro, se dice que esta es una versión alterada, ahora de una réplica del cinturón del campeonato europeo, pues la similitud es demasiada. Yo me suelo referir a él como el New York Hardcore Championship, pues gran parte de sus piezas hacen referencia a Nueva York. La mainplate tenía pegada una placa de auto, de Nueva York, S767ZU, en el centro una estatua de la libertad con un palo de kendo, alambres de púas rodeando la placa, y también la frase de hardcore. Las sideplates también tienen pegadas algunas cosas, como placas de policías, del World Trade Center, de Midtown Madness, etc. En el strap incluso había un pin de Joanmo Nueva York. La empresa aún lo conserva, y ha sido visto algunas veces en los WrestleMania Access.
Jeff Hardy, ganó por primera vez el campeonato mundial pesado de TNA, el 10 de octubre de 2010 en Bound for Glory, al pasar también a Hill. Un mes después de eso, en el Impact del 11 de noviembre, justo después de su defensa exitosa ante Matt Morgan en Turning Point, Jeff recibiría un nuevo cinturón, que los miembros de la facción inmortal le obsequiarían, el cual sería apodado como el Immortal Championship. Junto a eso, también meterían a un bote de basura el primer diseño, que había sido utilizado desde 2007. Muchos se suelen referir a este cinturón, como uno de los más feos que ha habido. Era de un strap morado, hecho a partir de las ilustraciones creadas por el mismo Hardy, y fabricado por Top Rope Bates. La mainplate era plateada con pinturas de color azul, negro y celeste. Poseía un rostro con ojos, nariz y labios, y arriba de los ojos el logo de TNA. A los lados de los labios, había dos botones con la frase Enigmatic Champion rodeándolos. Los colores celestes hacen que se vea mejor la forma del rostro, y fuera de esa parte están líneas azules, disparadas a todos los bordes de la placa central. Las placas de los lados son 4, las dos más cercanas al centro, tienen un contorno azul, 4 joyitas, y un rostro de Hardy con negro, blanco y celeste en la izquierda, y con blanco, celeste y verde en la derecha. Las otras dos también tienen 4 joyitas, junto con una firma de Jeff, un logo de TNA, y un círculo diferente en cada lado, el de la izquierda representando un sol, y el de la derecha una luna. El cinturón fue usado durante el resto del primer reinado de Hardy, y todo el segundo. Incluso, Mr. Anderson, por alguna razón lo llevaría durante su primera ostentación, aunque no estaba en la obligación de hacerlo. Sting regresaría para derrotar al Enigma carismático en las grabaciones de Impact, ganando el campeonato, y recibiendo este diseño, que seguiría llevando por un par de semanas más, incluyendo el pago por ver de Victory Road, donde sucedería el hecho más infame en la carrera de Jeff, al presentarse drogado para su combate. Este accidente le provocaría el desaparecer de la televisión. Sin el propietario disponible, el Immortal Bell no tenía ya nada que hacer ahí, y era obvio que su desaparición era inminente. Y así fue, el final del cinturón fue en las grabaciones del 14 de marzo transmitidas el 17, donde Sting se lo entregó a Hogan para que hiciera lo que quisiera con él, a lo que solo lo lanzó afuera del ring como basura. Sin embargo, Jeff lograría derrotar a sus demonios personales y tener otra oportunidad, lo que nos permite hablar de su tercer reinado como monarca de TNA en 2012, al derrotar a Austin Aries en Bound for Glory 2012, el 14 de octubre. En el Impact siguiente, el campeón debutaría otro cinturón personalizado, aunque es muy parecido al diseño inmortal, no es el mismo, tiene ciertas diferencias además del strap de color negro. Este es llamado el Legacy Noir Bell. Se mantiene el diseño con el rostro, solo que ahora la boca aparece abierta, y de color blanco, como los ojos. El strap no es de la forma exacta de la plate central, por lo que quedan espacios vacíos en la parte inferior, cosa que no sucedía en el Inmortal. Los botones con las palabras Enigmatic Champion se conservaban. Ya no había pintura de diferentes colores en las placas, solamente había negra. Las placas laterales ahora eran distintas, tanto en ilustraciones como en forma, las más cercanas del centro llevaba un pentagrama con una firma de Jeff, y algunas joyitas, y las más alejadas un pequeño rostro como el de la placa central, arriba de eso un círculo, en la izquierda negro, y en la derecha blanco, y otras cuantas joyitas. En su feudo rumbo a Turning Point con Aries, tanto su cinturón customizado como el de Wildcat Belts se utilizarían. Hardy por alguna extraña razón empezaría a llevar ambos cinturones como el campeón, después de derrotar a Aries, aunque raras ocasiones solo usaría uno. Cuando Jeff perdió el campeonato ante Bully Ray, este último solo se quedó con el de Wildcat Belts. El Legacy también fue hecho por Top Rope Bates. En 1973, Pedro Morales haría debutar un nuevo diseño del campeonato de la WWF, el cual al año siguiente, tendría una versión renovada con ligeros cambios en contraste al antecesor, ambos creados por Nikita Mulkavich. Esos cinturones, estaban constituidos por un strap de un color rojo oscuro, y este color permanecería en los reinados de Stan Stasiak y Bruno Sammartino.
El 30 de abril de 1977, cuando Superstar Billy Graham derrotó a Bruno Sammartino y se volvió el campeón, durante su reinado empezaría no solo a portar la versión del strap rojo, también empezaría a usar una de color azul, y si mal no me equivoco, también uno negro. Estos son considerados como cinturones customizados del mismo Billy Graham, aunque cuando Bob Backlund ganó el campeonato, siguieron usándose y aparecieron otros más, como uno color lavanda, el cual también usó Antonio Inoki en su reinado no reconocido. Personalmente, no me gusta relacionar estas versiones de colores como cinturones customizados de Billy Graham, debido a que Bob Backlund también los utilizó un tiempo considerable que ni parecían personalizados, pero bueno, así es como está escrita la historia. Aunque parece que la existencia de este cinturón se conoce desde hace décadas, la verdad es que hace menos de 6 años casi nadie sabía de él, y no fue hasta 2016 que se obtuvo una buena imagen para contemplarlo. Hablo del llamado cinturón misterioso de Hogan. El uso de este se dio en un momento donde el diseño del campeonato de la WWF era el popularmente conocido como Hogan 86, para ser más específico, se utilizó solamente durante una semana de octubre de 1986. Por aquellas fechas, los combates de Hulk Hogan y Paul Orndorff estaban a la orden del día, y en uno de esos tantos combates, el día 19 en un house show en Houston, fue cuando se vio por primera vez el cinturón misterioso. Ese combate de hecho estuvo en internet, y fue gracias a eso que se descubrió la existencia del diseño, pero si en la actualidad lo buscamos, está borrado tanto en Dailymotion como en YouTube, a lo mejor aún hay forma de conseguirlo, pero en mi caso, no logré encontrar el correcto. Lo que al menos hay son varias screenshots de dicho combate, y se ve que tienen la marca de agua del usuario Stinger 1981, un usuario de Dailymotion del cual ya hablé en el video de las Royal Rumbles olvidadas, pues él fue el que subió la Rumble que ganó Owen Hart. Su canal ya no está disponible, una pena. Volviendo al cinturón misterioso, fue fabricado por Ray Parks. Lo que más destaca es el hecho de que en el centro tenga una fotografía de Hogan. La placa central tiene un logotipo de la empresa y la oración de World Heavyweight Wrestling en la parte superior, mientras que en la parte inferior la de Champion. A los lados de la fotografía hay rombos con joyas en ellos, todo esto adornado con hojas de olivos y columnas de la antigua Grecia. Las side plates no son del mismo tamaño, las más cercanas al centro son más grandes que las alejadas, sin embargo todas tienen en común que poseen banderas de diferentes países, de izquierda a derecha y arriba a abajo, la Unión Soviética, Italia, Estados Unidos, México, Canadá, Japón, Reino Unido, y Australia. En cosas que tienen diferentes, las interiores tienen una columna griega mirando a la placa central, y las exteriores un logo de la federación. Los elementos distintivos del diseño son dorados, mientras que el background es plateado, mismo estilo que utilizaban el Hogan 86, el gigante de Andre, y los de parejas de 1985 a 1990. La verdad, nunca quedó claro por qué WWF lo pidió en primer lugar. Lo peor es que, ni siquiera el mismísimo Ray Parks sabía las razones detrás de la creación del cinturón. De hecho ni recordaba que lo había fabricado. Se empezó a discutir y buscar información sobre este misterio a finales de mayo de 2013, y oportunamente 3 meses después, WWE.com publicó una galería de fotos extrañas del Hulkster, donde justamente una de ellas era el misterioso cinturón en buena resolución. 3 años más tarde, se consiguieron más imágenes para poder apreciarlo, y junto a eso, la única copia que existía fabricada por Parks, estaba siendo vendida en Beltop por $7.000. Su diseño tiene un gran parecido al de los cinturones de los campeonatos en parejas de 6 hombres de WCW y NWA, y el televisivo de Ring of Honor de 2012 a 2017. Como dato curioso, Hulk Hogan en todo su tiempo acumulado como monarca máximo en la empresa de los McMahon, ha usado 6 diseños de este. El Big Green, el Hogan 85, el Hogan 86, el cinturón misterioso, el Winged Eagle, y el Heritage Bell. Ahora, para el siguiente cinturón, traje a un invitado que todos conocerán muy bien, los dejo con él.
¿Qué tal amigos? Les saluda Rockster0112, invadiendo una vez más un canal ajeno mientras descuida la actividad en el suyo, en esta ocasión para el buen Onferwaner. Pero para no dejar aún más clara mi pésima capacidad para presentarme, pasaremos rápidamente a lo que nos concierne. Incluso un luchador tan inmensamente laureado y reconocido como la persona con mayor cantidad de reinados mundiales junto a Ric Flair como lo es John Cena, tuvo sus inicios más modestos en los que como una cara nueva debía abrirse camino mientras alcanzaba peldaños más bajos, y en su caso en particular, su presea más característica e importante antes de hacerse con la consigna de un campeón mundial, fue el campeonato estadounidense. Para su segundo reinado, Cena se vería enfeudado con Booker T, quien le había quitado el título la primera vez, pero en este nuevo chance sería John quien saldría como ganador tras resultar ser el mejor en una serie de 5 luchas. Esta segunda ostentación solo duraría 4 días, pues el debutante Carlito se lo arrebataría en el episodio de SmackDown del 7 de octubre, antes de volver a conquistarlo de la mano de este último el 18 de noviembre de 2004, en otro episodio de la marca azul. Sería durante su tercer y más largo reinado hasta aquel momento, que el entonces rapero mayor mostraría la versión que sería popularmente conocida como la Spinner, haciendo su primera aparición el 12 de diciembre de 2004 en el evento de Armageddon. Este cinturón consistía en un strap negro con contorno rojo, blanco y azul a los bordes, y con texturas de estrellas en todo el cuerpo. La placa central era circular, con un anillo plateado como parte externa decorado con joyas a los lados, el Scratch logo en la parte superior, y la palabra Champion en color azul en la inferior. El centro era la parte capaz de girar, y consistía en un diseño ondulado de la bandera estadounidense, con las iniciales del país en el centro decorado también por joyas. Encima de estas, se encontraba la leyenda World Life, y en la parte inferior la firma de John Cena en letras negras y borde plateado. Las placas laterales eran más simples, consistiendo en círculos plateados más pequeños en relieve, y conteniendo una ilustración de la bandera estadounidense en los dos internos, y estrellas azules para los dos más externos. Cena usaría este diseño durante el resto de su tercer reinado, hasta perder el campeonato finalmente en el episodio de SmackDown del 3 de marzo de 2005 frente a Orlando Jordan. En el siguiente episodio el 10 del mismo mes, JBL destruiría el cinturón, lanzándolo a un bote de basura y haciéndolo literalmente explotar, para luego proceder a entregarle el campeonato con el diseño original a Jordan. Un mes más tarde, Cena presentaría una nueva versión Spinner, esta vez del campeonato de WWE, pero aunque se llegó a pensar que era otro diseño personal vigente solo mientras le ostentara, al final acabó siendo el nuevo diseño oficial, estando vigente hasta el 18 de febrero del 2013. Como dato extra, el 14 de febrero del 2012 el usuario HazardF5 publicó un post en el foro de Bell Talk, donde relataba el haber encontrado una versión muy particular de este cinturón en eBay que nunca fue mostrado en las pantallas de WWE, que en su base era muy similar a la versión mostrada por Cena, pero con la particularidad de que las leyendas World Life y John Cena habían desaparecido, y en su lugar habían colocado una plaquilla personalizable. Un usuario respondería en el mismo post que este cinturón había estado siendo ofrecido en el sitio de Wrestling Superstore, pero no mucha más información. Si debo dar una opinión personal, diría que esta versión del cinturón es el posible resultado de la intención por parte de la empresa, de dejar la base del diseño de Cena como la nueva versión permanente del campeonato estadounidense tal como lo harían meses más tarde con el de WWE, pero que por alguna razón al final sería descartado conservando la clásica apariencia que todos conocemos. Por último, tras capturar su cuarto campeonato estadounidense en 2015, Cena jugó con la posibilidad de traer de regreso el diseño Spinner del mismo, sin embargo todo esto quedaría en nada.
Naomi ganó el campeonato femenino de SmackDown en el pay-per-view de Elimination Chamber 2017, en combate con Alexa Bliss, siendo su primera presea después de casi 7 años como competidora en el roster principal. Y aunque en poco más de una semana dejaría vacante el título, rápidamente lo reconquistaría en la 33ª edición de la Vitrina de los Inmortales, como la local, para empezar ahora sí un reinado en serio. Como recordarán, después del draft del año pasado a eso, la luchadora sufriría un cambio de gimmick, ahora con la frase de Feel the Glow, vistiendo de colores chillones, y llevando iluminación tanto en sus entradas y en sus atuendos. Las características de su personaje, serían llevadas también al cinturón para que no quedara oscuro durante su entrada, empezando porque las side plates customizadas que ella utilizaba, brillaban y se podía apreciar en algunas imágenes. Pero eso era solo el inicio, ya que en el House Show del 1 de julio, Naomi debutaría una versión con LEDs RGB en todos los bordes de las 3 placas, incluyendo el logo de la main plate, en el espacio que separa las dos W que lo constituyen. Este aparecería por primera vez en televisión el 4 de julio, pero no duraría mucho, porque sería reemplazado por una segunda versión. Esta otra, lo único que cambiaba era que también permitía que se iluminara el background de la placa central, aunque nada más podía estar de color azul. Ambas versiones fueron adornadas por la empresa de Enlighted. El cinturón, como era evidente, no siempre iluminaba, se llegó a ver unas cuantas veces como estaba apagado. Mes y medio después, en el evento de SummerSlam, Natalya conseguiría el campeonato, y saldría de la arena justamente con esta versión, pero como era de esperarse en cualquier cinturón customizado, cuando es apartado de su propietario, en la siguiente aparición Natalya ya no se presentó con él. Como un pequeño dato, desde mucho antes, fanáticos en Twitter estuvieron pidiendo que el cinturón tuviera personalización para la luchadora, y al final consiguieron que fuera una realidad. Después de un paso por la Extreme Championship Wrestling, donde llegó a conquistar en 3 ocasiones los campeonatos en parejas, Lance Storm daría el salto a la WCW a mediados del año 2000, más en concreto el 26 de junio, enfrentándose y derrotando a Disco Inferno. El momento en el que había arribado, era uno donde la empresa de Ted Turner estaba pasando por su peor época, con decir que ya utilizaban este logo creo que lo digo todo. Eso benefició a la carrera del luchador, a quien no tuvieron miedo de impulsar de forma seria. Storm recibiría el gimmick de un patriota, cortando promos de supremacía canadiense antes de sus combates, vistiendo siempre de los colores blanco y rojo, y pidiendo respeto al himno de su tierra natal. En menos de 2 meses, ya había conquistado el campeonato pesado de los Estados Unidos, el hardcore, y el mundial crucero, uno cada semana y en ese orden. Después de ganar uno de estos, en su siguiente aparición lo presentaba adornado con pegatinas referentes al país de la hoja de maple. Pero para poner la cereza sobre el pastel, no solo les dio una nueva versión, sino que también los renombró, pasando a referirse a ellos como el Campeonato Pesado de Canadá, a veces llamado como Campeonato Pesado de Canadá/Estados Unidos, el título internacional Hardcore de Saskatchewan, por sus siglas en inglés SHET, y el Campeonato de 100 kilos o menos, el nombre para molestar a los estadounidenses, ya que ellos no usan el sistema internacional de unidades. Todos esos nombres respectivamente. Incluso Storm llegó a tener una oportunidad por el título mundial pesado de WCW de Booker T, y aunque parecía que llegaría a volverse tetracampeón, terminó perdiendo el encuentro. Hubiera sido interesante saber cómo se habría customizado el Big Gold Belt en estilo canadiense. Como ya mencioné antes y el mismo caso que Naomi, estos no son cinturones diferentes, son los de toda la vida pero están adornados, en este caso con calcomanías pegadas en ellos. El de Canadá, tapaba el águila y el territorio de Estados Unidos de la placa central, para poner en su lugar una bandera canadiense, y en la parte superior está cubierta la frase de United States, por lazos dorados que dicen Lance Storm y Ken Erian.
Con el de 100 kilos o menos es algo parecido, solo está alterada la placa central, y tiene oculto el globo terráqueo con la leyenda de Cruiserweight, el lazo de Worley hasta el logo de la empresa, para dar lugar a la bandera del Unifolie, junto con las marcas de 100 kilos and under abajo, y Canadian con Worley en la parte superior y de forma más pequeña, aunque no siempre se nota. Con el hardcore simplemente le pusieron una pegatina en toda la placa central. Esta consta de la bandera que ya he mencionado antes, con amarillo mostaza en la parte inferior y superior, y cada una de las palabras del nombre de la presea en negro, una por una para abajo. Tanto en el pago por ver de New Blood Rising, como en el Nitro de la noche siguiente, Lance fue ayudado por varios luchadores a favor de su causa, para retener su campeonato canadiense, lo que llevaría a que se cree una de las facciones más interesantes de ese año en WCW, el Team Canada, conformado inicialmente por el mismo Storm, y el ex-skipper, Carl Ouellet, y Jack Rougeau. El tricampeón los premiaría por su apoyo, regalándole el título de 100 kilos o menos a Skipper, y el hardcore a Ouellet. A este último no le duraría mucho el regalo, pues esa misma noche lo perdería ante Norman Smiley, quien irónicamente no quería ser campeón y solo ganó por accidente. Los otros dos miembros del stable tuvieron más suerte, pues mantuvieron sus preseas un tiempo más considerable. En el caso de Skipper, lo tendría por casi 50 días, destacando su defensa exitosa en el pago por ver de Fall Brawl, hasta perderlo a manos de Mike Sanders en un handicap que involucraba a Kevin Nash. Por otro lado, Lance tuvo 2 reinados reconocidos por WCW, y 3 por WWE. Su primer reinado finalizó cuando Terry Funk lo derrotó en un house show el 22 de septiembre, aunque recuperaría el título al día siguiente, también en un house show. Presumiblemente, la segunda noche Funk cargaba con el diseño sin calcomanías, pero realmente no hay forma de demostrarlo. En Halloween Havoc el 29 de octubre, ahora lo perdería ante General Rection, quien lo tendría poco tiempo antes de que el canadiense se hiciera con su tercer reinado el 13 de noviembre. Este tampoco duraría mucho, y el 26 lo perdería de nuevo y definitivamente, a manos del mismo Rection. Estadísticas. El diseño del campeonato canadiense fue usado del 19 de julio al 30 de octubre, y nuevamente del 15 de noviembre al 27. Sus portadores fueron Lance Storm, General Reaction, aka Hugh Morris, y Terry Funk. El diseño del campeonato de 100 kilos o menos, fue usado del 2 de agosto al 2 de octubre. Sus portadores fueron Lance Storm, y Lex Skipper, y Mike Sanders. El diseño del título internacional Hardcore de Saskatchewan, fue usado del 26 de julio al 14 de agosto. Sus portadores fueron Lance Storm, Carl Ouellet, y Norman Smiley. La agrupación no volvió a tocar el oro, y terminó disolviéndose en 2001, junto con la empresa donde trabajaban. Aunque hubo pequeños vestigios de esta durante el ángulo de la invasión, en los que Storm y Mike Kasom hicieron equipo, pero nada más. Un año después, ahora en WWF, se crearía otra facción antiamericana, los On Americans, conformados por Christian, Test, y el mismo Storm, y aunque ellos ganaron los títulos en parejas, no habría ningún tipo de personificación en ellos. Estos cinturones personalizados, de cierta manera han dejado un legado, y muchos han esperado que otro luchador patriota, al ganar un campeonato de categoría nacional o altere. Por poner un ejemplo, Rusev en su primer reinado estadounidense en 2014. La superestrella categoría R, Edge, llegó a acumular la elegante cifra de 11 campeonatos mundiales en toda su carrera como wrestler, de los cuales 4 de esos fueron con el título de la WWE. Lastimosamente no podemos decir mucho de esos reinados, pues 3 de los 4 fueron demasiado cortos, durando coincidentemente 21 días. La excepción es el segundo, que es además del cual vamos a hablar. Esta ostentación empezó el 3 de julio de 2006, cuando Edge se enfrentaba al monarca Rob Van Dam, en una triple amenaza que también involucraba a John Cena. El canadiense cubrió al luchador de la ECW, luego de que este último sufriera un ajuste de actitud a manos del rapero mayor, y rápidamente aprovechara la situación.
Las siguientes semanas, el nuevo campeón máximo retomaría su rivalidad con Cena rumbo a SummerSlam, evento en el cual retendría. La noche siguiente de eso en Raw, Edge le pediría a Lita que arrojara el Spinner Belt, o bueno, más bien una réplica de este insinuando ser el original, que lo arrojara al mar, alegando que ese era más el cinturón de Cena que otra cosa, y que la era de Cena había acabado. Luego de eso procedió a mostrar su reemplazo, una versión customizada del Spinner, que bautizó como el Rated R Championship Belt. En sí era demasiado parecida a la versión normal del Spinner, que en esas fechas usaba la side plate derecha de Raw. La única diferencia era la plate central, ya que reemplazaba el logo Scratch de la empresa, y el background de relieve envuelto en un anillo con joyas, para dar lugar al logo de Edge. Una estrella roja con un cuadrado blanco y una R dentro de él, junto a la leyenda de Rated en la parte superior, y la de Superstar en la inferior, todo esto en un background negro. Este cinturón, al igual que el original, tenía la capacidad de girar su centro. Duraría del 21 de agosto hasta el 17 de septiembre, noche en la cual fue Unforgiven, donde Edge fue derrotado por Cena en un TLC match. Exclusivamente en esa noche, el líder de la Cineition portaría la versión categoría R, pues ya la noche siguiente reestablecería el Spinner Belt clásico de ese tiempo. El Rated R Belt no volvería a ser usado por Edge en sus otros dos reinados en 2008 y 2009, aunque en el hipotético caso de que sí lo hubiera hecho, seguramente no habría girado, ya que para esas fechas se había abandonado esa particularidad del diseño, pues no había recibido respuestas positivas. Pero esa no sería la única personalización que una superestrella le haría al Spinner Belt. Aproximadamente 5 años después, en el Raw del 21 de marzo de 2011, The Miz, campeón reinante con ya 4 meses de reinado en aquel momento, bajo las palabras de que cambiaría la historia de la WWE, alteraría el logo de la empresa, poniéndolo al revés para hacerlo una M, símbolo que el luchador seguiría usando durante unos años más. Pero no se conformó con hacerlo solo con sus micrófonos y en su Titantron, pues si el mismísimo cinturón del campeonato más importante de la empresa tenía un logo gigante, él sentía que debía de voltearlo también. Así fue como presentó su versión del Spinner con el logo de la compañía de cabeza. Esta además recuperaba la side plate de Raw de la derecha, la cual había dejado de ser usada en esos años, a favor de que ambas side plates fueran de la WWE. El cinturón se veía más pequeño que el original, y el strap también se veía raro. Esto se debe a que se trata de una réplica alterada y no del real, supongo que porque resultaba muy complicado, o si no estúpido, alterar el verdadero para hacer eso. A decir verdad, es un poco triste pensar que el Miz fue al evento central de WrestleMania con una réplica, pero bueno, al menos puede presumir que fue. A diferencia del Rated R Championship, este no era capaz de girar, y en sí no debería de hacerlo ya que perdería el sentido de la customización, y aparte como ya había mencionado antes, en esos años el diseño había dejado de girar, solamente volvieron a hacerlo poder en 2013, cuando iba a ser reemplazado por el Big Logo Belt, seguramente para recordarnos lo estúpido que era pensar que ese diseño alguna vez giró, pero esa es otra historia. Volviendo al cinturón del Miz, este fue usado del 21 de marzo hasta el 1 de mayo, cuando Cena logró su 8º reinado, siendo la segunda y última persona en portar esta versión. Ya la noche siguiente hizo regresar la versión normal, e irónicamente Cena estuvo involucrado en las dos personalizaciones del Spinner, diseño que él hizo debutar. Hasta la fecha, el Miz no ha vuelto a ganar un título de categoría mundial, y pues en la actualidad el diseño vigente de la presea máxima, o sea el Network Logo Belt, tiene un logotipo gigante. Sin embargo, si se llegara a dar el caso de que el Alistair lo ganara, dudo mucho que lo customice en forma de M, debido a la mala recepción que recibió la idea en 2011. El color del strap, en una considerable mayoría de los cinturones del negocio es negro, luego de ese los más usados son el blanco y el rojo. Sobre eso, una cosa que siempre me ha gustado del diseño del Rey IC, es la variedad de colores que ha tenido. Originalmente la correa apareció negra, y durante los primeros años del diseño se mantuvo así, pero ya en la década de los 90, aparecieron más versiones.
En la 31ª edición de Saturday Night's Main Event, grabada el 28 de octubre de 1992, y emitida el 14 de noviembre, Shawn Michaels ganó su primer título intercontinental, al derrotar al British Bulldog. El Bulldog le pasó al chico rompecorazones la versión con el strap negro, y este seguiría usándola todo lo que quedó de ese año, pero a inicios del 93, empezó a llevar consigo una celeste, la cual se puede apreciar en las apariciones que hacía Michaels en los shows de Wrestling Challenge, y Superstars of Wrestling de ese momento. También se puede apreciar en el primer episodio de Monday Night Raw. Es debatible si deberíamos considerar esta versión como un cinturón personalizado, pero como Shawn fue el único luchador en portarlo, lo dejaré a juicio de ustedes. Michaels la utilizó hasta WrestleMania 9, donde la reemplazaría por una versión blanca, y ahora llevaría esta el resto de su primer reinado. Esta otra de plano no la consideraría personalizada, pues más adelante fue usada por variedad de wrestlers en los 90, y la forma más moderna del diseño ahora usa ese color como el predeterminado. Otro cinturón de color, sería el usado por Goldust en 1996. Al principio de ese año en el Royal Rumble, el luchador dorado derrotó a Razor Ramón para obtener por primera vez el título, recibiendo esa noche la versión de color blanco, la cual permanecería por unas cuantas semanas más. Entre febrero y marzo, no estoy muy seguro en qué momento, pero por esas fechas, Goldust hizo debutar una customización dorada del diseño, que en mi opinión no se veía nada mal, y quedaba como anillo al dedo en el personaje del luchador. Él la portaría como el campeón, lo que restó de su primer reinado y todo el segundo, hasta perderlo contra Ahmed Johnson, el cual también la usaría durante un pequeño tiempo, para luego volver a traer la versión clásica negra. Sin embargo, esos dos son precedidos por la versión del strap amarillo, como la primera de colores del Rey GIC que hubo. Ojo que no hay que confundir esta con la dorada, ya que son diferentes. Su portador fue nadie más y nadie menos que el Ultimate Warrior. Este había ganado por primera vez el campeonato intercontinental en el SummerSlam de 1988, y lo perdió en el WrestleMania 5, solo para reconquistarlo en el Slam del 89. Durante su primer reinado, permaneció con el cinturón negro, y en el segundo también durante el resto de 1989, y enero de 1990. Sería hasta febrero, que se presentaría por primera vez luciéndolo de color amarillo, y lo seguiría llevando así en todo su feudo con Hulk Hogan rumbo a WrestleMania 6, y también en ese evento, hasta dejarlo vacante. Luego de tener que abandonarlo para concentrarse en ser el campeón máximo, empezaría un torneo para coronar un nuevo monarca, donde en la final se enfrentarían Tito Santana y Mr. Perfect, ganando este último y obteniendo la presea. Lo curioso es que al parecer el Rey GIC todavía no estaba listo en aquel momento, pues seguramente le estaban cambiando el strap del amarillo al negro, por lo que Perfect apareció dos veces como campeón intercontinental, utilizando un cinturón de los títulos en parejas. Curioso porque Ric Flair también hizo lo mismo, cuando ya no pudo utilizar el Big Gold Belt, como parte de su no autorizado verdadero campeonato mundial. Pues en fin, ya cuando volvió el Rey GIC a la empresa, volvió con el strap negro. Y ya que estamos hablando de personalizaciones de colores, ahora hablemos de las que tuvo otro diseño que es de mis favoritos, el Windy Gold Belt. En este caso, estas se deben a que Warrior adoptaría esto de tener cinturones con strap de colores, como un complemento para su alocado personaje, y así como lo hizo con el título intercontinental, también lo haría con el mundial.
En el año de 1990 empezó su único reinado, y en ese año justamente hizo debutar dos versiones, una con una correa blanca y otra con una celeste. Pero a pesar de este cambio, Warrior seguiría usando también la negra, intercalando las tres en lo que restó de ese año. Como un bonus, quiero destacar esta curiosa forma en la que Warrior llevaba el cinturón, con el backing de frente y un logo suyo. No se alcanza a ver con cuál de las tres versiones hizo esto, pero no creo que importe mucho. En fin, prosigamos. En lo poco que duró su reinado en 1991, solo utilizó dos, la versión blanca, y una nueva con el strap lavanda, que únicamente llevó consigo en el Royal Rumble, y que sería la que se llevaría el sargento Slaughter esa noche después de su victoria. El sargento no utilizaría mucho tiempo esta, y rápidamente recuperó la forma normal con la correa negra. Como dato extra, el cinturón blanco, fue utilizado por Hulk Hogan en la película de No Holds Barred. El campeonato mundial pesado de NWA, entre la década de los 40 y los 70, gozó de mucha relevancia, e indiscutiblemente se podía decir que era el título más importante del negocio. El ser el portador de dicha presea, involucraba una responsabilidad enorme, al tener que viajar por todos los territorios afiliados a la alianza para defenderlo, y además los territorios, lo debían tratar como el trofeo más importante de su promoción, por encima de sus campeonatos regionales. Si bien esos fueron sus mejores años, la separación y auge de la WWF en los 80, empezaba a sonar en el negocio, y luego en la década de los 90, los conflictos internos que empezaron a tener la NWA y la WCW, terminaron con la salida de esta última de la alianza en 1993, además de que terminaron quedándose con el Big Gold Belt. Otro golpe fuerte para el campeonato, sería un año después, cuando al ganarlo Shane Douglas, simplemente tiraría al suelo el cinturón como si no tuviera valor, a favor de ser el campeón de la ECW, provocando la separación de dicha empresa de la organización también. Simplemente, los 90 fueron una época decadente para la NWA, con poca proyección en televisión y pocas promociones afiliadas, pero en esta época sucedería el reinado de más de 4 años, del exitoso competidor de artes marciales mixtas y wrestling amateur, la bestia Dan Severn, que es quien nos interesa. Como dije anteriormente, la alianza no pudo utilizar más el Big Gold Belt para representar su título mundial, y debido a esto habían traído de vuelta el llamado 10 Pounds of Gold, o Down Low Belt, que sería el diseño que Severn utilizaría una buena parte de su reinado, pero más adelante en 1998, arribaría un nuevo cinturón, que al parecer le entregaron a Dan como agradecimiento por su trabajo. Su primera aparición fue en el aniversario número 50 de NWA, cuando Severn se enfrentaba a Steven Regal. Este diseño no duró mucho, pues cuando Naoya Ogawa se coronó en el 99, ya había desaparecido completamente. Usuarios han especulado las razones de esto, como que el público prefería más el Down Low y exigían su regreso, pero para mí, la versión más fiable es que el cinturón de Severn nunca estuvo en planes de usarse como el diseño oficial, y solo fue un cambio temporal. Hablando más del aspecto del cinturón, este era de un strap negro y de plates doradas. La placa central tenía una corona en la parte superior, que al parecer estaba colocada en el globo terráqueo que está centrado en la plate, y en su parte inferior se aprecian dos luchadores en combate. Alrededor de la placa hay varias hojas, y también están escritas las palabras de National Wrestling Alliance, en un lazo negro en la parte de arriba, y las de Heavyweight Champion, también en un lazo, en la parte de abajo. El mundo está cubierto por 3 cuadrados, con las letras en WA de color rojo dentro de ellos, y arriba la leyenda de Worlds. Las 6 side plates se componen de decoración en sus alrededores, y dentro de ellas globos terráqueos, mostrando 3 partes de nuestro planeta. Las más cercanas a la placa central tienen a América, las del centro a África, Europa y parte de Asia, y las más alejadas, tienen la otra parte de Asia, y Oceanía.
Este comparte algunas semejanzas con el diseño que se usaba en la década de los 60, como en la corona, el globo terráqueo, las letras rojas de NWA, y los luchadores peleando. Solo existen 2 de estos cinturones, uno de ellos que es el original, lo tiene el mismo Severn, y el otro que era una copia de seguridad, lo tenía Super Dave, pero al parecer lo vendió. Este otro además se diferencia del original, porque solo tiene 4 side plates en lugar de 6. La WCW cometió muchos errores durante su historia, pero la creación de la NWO, sin duda no fue uno de ellos. Esta facción estaba constituida por luchadores rudos, con hambre de dominio y de dejar su nombre en toda la empresa, que se identificaban con los colores blanco y negro. Este grupo hizo muchas cosas que podríamos destacar, tanto buenas como terribles a nivel de buqueo, pero dejaremos eso a un lado para concentrarnos en la razón por lo que vinimos. Un mes después de su formación, uno de sus líderes, Hollywood Hogan, obtuvo por segunda vez el campeonato mundial pesado de la WCW, al derrotar a The Giant. Al obtener la presea, este tuvo la osadía de agarrar una lata de pintura en aerosol color negro, y con ella rayar las siglas del stable en la plate central del Big Gold Belt. Además de que ahora empezó a referirse al título como el campeonato mundial pesado de NWO. Lo que lo hace más infame, es que no hizo uso de ninguna réplica para esto, sino que se usó el auténtico cinturón fabricado por Chrome Rain, y para quitarle la pintura, simplemente era lavado. Hogan utilizó de esta forma la presea en su segundo, tercer, y cuarto reinado, además de que también estuvo brevemente en las manos de Lex Luger, Sting, y Goldberg, pues ellos fueron los que acabaron respectivamente con los reinados antes mencionados. Luego, en el famoso y controvertido Finger Poker of Doom, que resultó en la disolución del NWO Wolfpack, y la creación del NWO de Elite, Hogan ahora adoptaría los colores del Wolfpack, por lo que en su quinto reinado, lo llevaría pintado de rojo. Al parecer, el Hulkster fue el único miembro del grupo en llevarlo pintado, pues Kevin Nash y Randy Savage siempre lo llevaron limpio, y en otros campeonatos no se aplicó esto. Tampoco llegó a hacerlo la reencarnación de la facción en plateado y negro, conocida como NWO 2000, la cual obtuvo el oro máximo de la mano de Bret Hart. De hecho, hubiera sido interesante saber cómo se habría visto el cinturón pintado de plateado. El videojuego de WWE 12 hizo un homenaje a esta customización, pues en el Road to WrestleMania de Jacob Cass, aparecen versiones alteradas del Spinner y el Big Gold Belt, con las siglas de WCW pintadas en el centro. Y bueno compañeros, por mi parte, eso es todo. Un agradecimiento al anciano de Rockstar, por fin concretar una participación aquí en mi canal. Solo por tradición, dejaré su canal en la descripción. Bien, de momento y quizás para siempre, eso será todo de mi parte. Onferwaner, es un placer para ti el haberme tenido en tu canal, pero ya es hora de que vuelva al mío a robar más de tus ideas. Sin más, les habló Rockstar 0112. Váyase por la sombrita campeón. Y si alguno de ustedes desea ver la lucha perdida de Hulk Hogan y Paul Orndorff, pídanle a él que se haga pasar por húngaro y la rescate. Adiós, Rockstar, que te vaya bien y sigue subiendo más videos. Lo de siempre, si gustan, pueden darle like a este video, pueden suscribirse al canal para más contenido, pueden activar la campanita que está al lado de la suscripción, y también pueden dejar un comentario. Yo soy Onferwaner. Nos vemos en el siguiente video. Chao.